Era el verano de 1987 cuando todo comenzó en Old Hang, un pequeño pueblo perdido entre las montañas. Mi nombre es David, y si me permites, quiero contarte lo que ocurrió, aunque no sea fácil para mí recordarlo. Todo empezó con una serie de incidentes pequeños, casi insignificantes, pero juntos se convirtieron en una cadena de acontecimientos que todavía me cuesta comprender. Vivía con mis padres y mi hermana menor, Emma, en una vieja casa que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Recuerdo que aquel verano fue particularmente caluroso y seco, los días parecían derretirse en una neblina sofocante. Aún así, la vida en el pueblo seguía su curso habitual, los vecinos charlaban en los porches, los niños jugaban en las calles polvorientas, y las noches estaban llenas del sonido de grillos y lechuzas. Todo comenzó una tarde cuando exploraba el desván. Había algo que siempre me atraía hacia ese lugar, aunque no entendía por qué. En medio de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, encontré un espejo antiguo, uno que nunca antes había visto. Su marco era de madera tallada, oscura y pesada, y el cristal, aunque empañado, reflejaba mi rostro con una nitidez perturbadora. Sentí un escalofrío cuando lo toqué, pero no pensé mucho en ello en ese momento. Esa misma noche, comencé a tener sueños extraños. No eran pesadillas, exactamente, sino sueños vívidos que parecían más reales que la propia realidad. En ellos, veía a una figura oscura, una sombra que se movía entre los árboles de un bosque que no reconocía. Esta sombra parecía observarme, estudiarme. Cada vez que intentaba acercarme, se desvanecía en el aire. Durante las semanas siguientes, los sueños se hicieron más intensos. Empecé a sentirme observado incluso durante el día. A veces, en medio de una conversación con mi familia o amigos, sentía que algo me vigilaba desde la distancia. Mis padres notaron que algo andaba mal, decían que me veía cansado, distraído. Pero, ¿cómo podía explicarles lo que estaba experimentando? Ni siquiera yo lo entendía. Una noche, desperté con una sensación de asfixia. Sentí como si alguien estuviera apretando mi garganta. Al abrir los ojos, vi la sombra del espejo, una figura oscura y amorfa que se cernía sobre mí. No podía moverme ni gritar. Después de lo que parecieron horas, la sombra se desvaneció y pude respirar de nuevo. Corrí hacia el espejo en el desván y lo cubrí con una sábana vieja, esperando que eso detuviera las visiones. Las cosas empeoraron después de eso. Durante el día, empecé a escuchar susurros, palabras incomprensibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Emma me decía que me veía hablar solo, pero yo no lo recordaba. A veces, sentía una presencia detrás de mí, tan real que me daba vuelta esperando encontrar a alguien, pero no había nada. Una tarde, mientras estaba solo en casa, decidí enfrentarme al espejo. Quité la sábana con manos temblorosas y miré mi reflejo. Lo que vi fue algo que nunca olvidaré. No era mi propio reflejo el que me devolvía la mirada, sino la sombra, oscura y distorsionada, con ojos brillantes como brasas encendidas. Intenté apartarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. La sombra extendió una mano hacia mí, y en ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontraba en medio del bosque, el mismo que veía en mis sueños. La sombra estaba allí, a mi lado, pero esta vez podía escuchar sus pensamientos en mi mente. No eran palabras, sino sentimientos de odio, miedo y desesperación. Sentí que se apoderaba de mi cuerpo, mis pensamientos, mis recuerdos. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Era como si una parte de mí se desvaneciera, reemplazada por esta entidad oscura. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Había días en los que no podía recordar nada de lo que había hecho. Mi familia me miraba con miedo y preocupación. Emma ya no quería estar cerca de mí. Mis padres consultaron a médicos y psiquiatras, pero nadie podía explicar lo que me pasaba. Una noche, mientras estaba en el sótano,
encontré un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre una entidad oscura que había sido encerrada en el espejo hacía generaciones. El diario hablaba de cómo esta sombra podía poseer a cualquiera que mirara fijamente en el espejo por demasiado tiempo, alimentándose de su miedo y desesperación. Con esta nueva información, decidí destruir el espejo. Sabía que era mi única esperanza de recuperar mi vida. Tomé un martillo y, con todas mis fuerzas, lo golpeé. El espejo se hizo añicos, y en ese momento, sentí una liberación, como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Los días siguientes fueron confusos. Mis recuerdos eran fragmentados, y aunque la sombra había desaparecido, las cicatrices que dejó en mi mente y alma seguían allí. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, pero nunca olvidé lo que había pasado. Hoy, cuando paso por el desván y veo el espacio vacío donde una vez estuvo el espejo, siento una mezcla de alivio y terror. Sé que la sombra ya no está, pero también sé que las cicatrices de aquella experiencia nunca desaparecerán por completo. Esta es mi historia, la historia de cómo una sombra oscura casi me robó mi vida, y de cómo logré recuperar mi alma, pero a un precio que todavía estoy pagando. Era el verano de 1992 cuando mi vida cambió para siempre. Me llamo Marta, y aunque ahora llevo una vida tranquila, los recuerdos de aquellos días oscuros aún me atormentan. La historia que estoy a punto de contarles es larga y dolorosa, pero quizás al compartirla, encuentre un poco de paz. Vivía en un pequeño pueblo llamado Ciénaga Azul, rodeado de espesos bosques y montañas que parecían tocar el cielo. La comunidad era unida, todos nos conocíamos y nos ayudábamos mutuamente. Yo vivía con mis abuelos en una casa antigua que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. La casa tenía un aire de misterio, con sus paredes cubiertas de hiedra y su desván lleno de antigüedades polvorientas. Una tarde de verano, mientras exploraba el desván, encontré un libro antiguo. Sus páginas estaban amarillentas y crujientes, llenas de extraños símbolos y palabras en un idioma que no podía entender. En la portada, apenas legible, había un título, El susurro de las sombras. Me sentí inexplicablemente atraída por el libro, como si una fuerza invisible me instara a leerlo. Esa noche, en la tranquilidad de mi habitación, abrí el libro. Al principio, las palabras no tenían sentido, pero a medida que pasaba las páginas, comencé a entender fragmentos. Hablaba de una entidad oscura, una sombra que podía poseer a los incautos que se atrevían a invocarla. A pesar de sentir un escalofrío recorrer mi espalda, no pude dejar de leer. Era como si el libro tuviera vida propia, y cada palabra me atrapaba más y más. Los días siguientes, comencé a tener sueños perturbadores. En ellos, veía una figura oscura, una sombra que se deslizaba entre los árboles del bosque. Siempre me observaba desde la distancia, sus ojos brillantes como dos llamas en la oscuridad. Despertaba sudando y con el corazón latiendo desbocado, pero el miedo no me detenía. Sentía una curiosidad insaciable por el libro y la sombra. Una noche, mientras leía en el desván, sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente, y ahí estaba, la sombra, flotando en el aire. Sus ojos brillaban intensamente, y aunque no tenía boca, escuché claramente su voz en mi mente. «Ven a mí», susurró. Mi cuerpo se paralizó y, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre mí. Sentí un frío intenso, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontraba en el mismo desván, pero algo había cambiado. Me sentía diferente, como si una parte de mí hubiera desaparecido. Intenté contarle a mis abuelos lo que había pasado, pero las palabras no salían. Era como si la sombra hubiera sellado mi boca y mis pensamientos. Los días siguientes, comencé a notar cambios en mi comportamiento. A veces, no podía recordar lo que había hecho durante horas. Mis amigos y familiares decían que me veían hablar sola,
pero yo no lo recordaba. Una noche, mientras caminaba por el bosque, me encontré en un claro que nunca antes había visto. En el centro, había un círculo de piedras antiguas. La sombra estaba allí, esperándome. «Eres mía», susurró. Intenté huir, pero mis pies estaban pegados al suelo. La sombra se acercó y me envolvió en su oscuridad. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. La sombra no solo me poseía durante la noche, sino también durante el día. Mis abuelos intentaron ayudarme, pero cuanto más intentaban, más agresiva se volvía la sombra. Empecé a perder peso y fuerza, y mis ojos se hundieron en mi rostro. Sentía que me estaba consumiendo desde dentro. Una tarde, encontré una carta escondida en el desván. Estaba dirigida a mí, de mi bisabuela. Decía que nuestra familia había sido maldecida por la sombra hace generaciones, y que solo había una forma de detenerla, encontrar y destruir su corazón, un objeto oscuro escondido en lo profundo del bosque. Decidida a liberarme de la sombra, reuní todo el coraje que pude y me adentré en el bosque. El viaje fue largo y aterrador. Cada paso que daba, sentía que la sombra me observaba, susurrando en mi mente. Después de lo que parecieron días, llegué a una cueva oscura. Dentro, encontré una caja de madera tallada con símbolos extraños. Sabía que dentro estaba el corazón de la sombra. Con manos temblorosas, abrí la caja y vi una piedra negra, pulsante como si tuviera vida propia. Sabía lo que tenía que hacer. Con todas mis fuerzas, arrojé la piedra al suelo y la golpeé con una roca. La piedra se rompió en 1000 pedazos, y en ese momento, sentí una explosión de luz y calor. La sombra gritó en mi mente y luego se desvaneció. Caí al suelo, exhausta, pero libre. Regresé a casa, pero la experiencia me dejó marcada. Aunque la sombra había desaparecido, sus cicatrices permanecían en mi mente y alma. Mis abuelos me cuidaron y, con el tiempo, recuperé mi salud, pero nunca volví a ser la misma. Ahora, cada vez que paso por el desván y veo el espacio vacío donde una vez estuvo el libro, siento una mezcla de alivio y terror. Sé que la sombra ya no está, pero también sé que siempre estaré vigilante, por si alguna vez intenta regresar. Esta es mi historia, la historia de cómo una sombra oscura casi me robó mi vida, y de cómo logré recuperar mi alma, pero a un precio que todavía estoy pagando. Era el otoño de 1998 cuando todo comenzó a cambiar en mi vida. Me llamo Ana, y en ese entonces era una estudiante universitaria que había decidido mudarse a una vieja casona en las afueras de un pequeño pueblo llamado Monte Oscuro. La casa pertenecía a mi tía abuela, quien había fallecido el año anterior y, sin parientes cercanos, me había dejado su hogar en herencia. Monte Oscuro era un lugar tranquilo, rodeado de densos bosques y con una atmósfera que parecía sacada de otro tiempo. La gente del pueblo era amable, pero había algo en ellos, una especie de tristeza oculta, como si llevaran consigo un peso que no se atrevían a compartir. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que había más en el pueblo de lo que parecía a simple vista. La casa de mi tía abuela era enorme, con habitaciones llenas de muebles antiguos y objetos curiosos que reflejaban su vida solitaria y excéntrica. En una de las habitaciones del ático, encontré un baúl viejo y polvoriento. Al abrirlo, descubrí una colección de diarios y libros, algunos de ellos escritos en idiomas que no reconocía. Me intrigó particularmente un diario con la portada de cuero desgastado, que parecía haber sido escrito por mi tía abuela. Las primeras páginas del diario relataban la vida cotidiana en Monte Oscuro, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros y perturbadores. Hablaban de extraños susurros en la noche, de sombras que parecían moverse por la casa y de una sensación constante de ser observada. Al final del diario, mi tía abuela mencionaba una figura oscura que había comenzado a aparecer en sus sueños, una entidad que ella solo describía como la sombra. A pesar del tono inquietante del diario,
no pude resistir la tentación de leer más. Las noches siguientes, comencé a tener sueños extraños. Soñaba con una figura oscura, una sombra que se deslizaba entre los árboles del bosque que rodeaba la casa. La sombra parecía observarme, acechando en los bordes de mi conciencia. Despertaba sudando frío, con una sensación de miedo que no podía explicar. Una noche, mientras leía en el salón, escuché un ruido proveniente del ático. Subí lentamente, mis pasos resonando en el silencio de la casa. Cuando llegué, encontré el baúl abierto y los diarios esparcidos por el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a recoger los diarios y guardarlos de nuevo. Fue entonces cuando noté un pequeño compartimento oculto en el fondo del baúl. Dentro, había un espejo antiguo, con un marco de madera tallada y un cristal oscuro que parecía absorber la luz. Al tocar el espejo, sentí una extraña conexión, como si algo en su interior intentara comunicarse conmigo. Decidí colgarlo en mi habitación, convencida de que era solo un objeto antiguo más. Sin embargo, esa noche, los sueños se volvieron más intensos. La sombra no solo aparecía en mis sueños, sino que parecía intentar comunicarse conmigo, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en mi mente incluso después de despertar. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observada se hizo más fuerte. A veces, sentía una presencia detrás de mí, pero al voltear, no había nada. Mis amigos comenzaron a preocuparse por mí, decían que me veía cansada y distraída. Yo misma notaba que estaba cambiando, pero no podía entender por qué. Una noche, mientras miraba el espejo, vi algo que me heló la sangre. En lugar de mi reflejo, vi la figura oscura, la sombra, con ojos brillantes como brasas encendidas. Sentí una presión en el pecho y un frío intenso que me envolvió. Intenté apartarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. La sombra extendió una mano hacia mí, y en ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontraba en un claro del bosque, rodeada de árboles que parecían susurrar en un idioma antiguo. La sombra estaba allí, pero esta vez, no solo la veía, sino que podía sentir sus pensamientos, una mezcla de odio, desesperación y un deseo insaciable de poseer. Luché con todas mis fuerzas para mantener mi mente y mi cuerpo, pero la sombra era fuerte, y cada día que pasaba, sentía que me consumía más y más. Volví a la casa, pero ya no era la misma. La sombra había dejado su marca en mí, una conexión que no podía romper. Mis amigos y familiares notaban mi cambio, pero no podían entender lo que me estaba sucediendo. Una noche, mientras exploraba el desván en busca de respuestas, encontré otro diario, esta vez escrito por mi bisabuela. En sus páginas, relataba una historia similar, de una sombra que había acechado a nuestra familia por generaciones, y de cómo cada miembro había intentado, sin éxito, romper la maldición. Desesperada, decidí buscar ayuda en el pueblo. Hablé con los ancianos, quienes conocían la historia de mi familia y de la sombra. Me contaron que la entidad era una antigua maldición, una sombra que se alimentaba del miedo y la desesperación, y que solo podía ser detenida si se destruía su corazón, un objeto oscuro escondido en lo más profundo del bosque. Con esta nueva información, reuní todo el coraje que pude y me adentré en el bosque. El viaje fue largo y aterrador. Cada paso que daba sentía que la sombra me observaba, susurrando en mi mente. Después de lo que parecieron días, llegué a una cueva oculta entre las raíces de un árbol gigante. Dentro, encontré una piedra negra, pulsante como si tuviera vida propia. Sabía que era el corazón de la sombra. Con manos temblorosas, tomé la piedra y la llevé al claro donde había despertado por primera vez. Allí, con la luz de la luna iluminando la escena, rompí la piedra en 1000 pedazos. La sombra gritó en mi mente y luego se desvaneció. Sentí una explosión de luz y calor, y caí al suelo, exhausta pero libre. Regresé a la casa, pero la experiencia me dejó marcada. Aunque la sombra había desaparecido,
sus cicatrices permanecían en mi mente y alma. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida, pero nunca olvidé lo que había pasado. La casa de mi tía abuela se convirtió en un lugar de recuerdos oscuros, un recordatorio constante de la lucha que había enfrentado. Ahora, cada vez que paso por el desván y veo el espacio vacío donde una vez estuvo el espejo, siento una mezcla de alivio y terror. Sé que la sombra ya no está, pero también sé que siempre estaré vigilante, por si alguna vez intenta regresar. Esta es mi historia, la historia de cómo una sombra oscura casi me robó mi vida, y de cómo logré recuperar mi alma, pero a un precio que todavía estoy pagando. Parte 2. Los secretos del bosque. Los meses pasaron y, aunque la sombra ya no estaba presente, la inquietud persistía en el aire. Sentía que había algo más, una parte de la historia que aún no comprendía. Decidí investigar más a fondo la historia de mi familia y el origen de la maldición. Consulté a los archivos del pueblo y hablé con más ancianos, quienes me contaron fragmentos de un antiguo relato que parecía haberse desvanecido con el tiempo. Una tarde, encontré un mapa antiguo en la biblioteca del pueblo. Mostraba una red de túneles y cuevas que se extendían bajo Monte Oscuro, conectando lugares que habían sido olvidados hacía mucho tiempo. Decidí seguir el mapa, con la esperanza de encontrar respuestas. Equipada con una linterna y provisiones, me adentré en los túneles. Los pasajes eran estrechos y oscuros, llenos de telarañas y ecos inquietantes. A medida que avanzaba, encontré inscripciones en las paredes, símbolos y palabras en el mismo idioma extraño que había visto en los libros de mi tía abuela. Los símbolos contaban la historia de un antiguo ritual que había sellado a la sombra en nuestro mundo, una puerta que había sido abierta por error y que solo podía cerrarse de nuevo con un sacrificio. En el corazón de los túneles, encontré una cámara oculta. En su centro, había un altar de piedra con inscripciones que hablaban de una llave, un artefacto que podía sellar la puerta y encerrar a la sombra para siempre. Busqué por toda la cámara hasta encontrar un medallón oculto en una grieta de la pared. Era de un metal oscuro y pesado, con un símbolo que reconocí de los diarios de mi tía abuela. Regresé a la superficie, convencida de que el medallón era la clave para cerrar la puerta. Consulté nuevamente a los ancianos del pueblo, quienes confirmaron mis sospechas. Me dijeron que la puerta estaba ubicada en el bosque, en el mismo claro donde había destruido el corazón de la sombra. Con el medallón en mano, volví al claro. La luna llena iluminaba el lugar, creando sombras largas y siniestras. Sentí la presencia de la sombra, aunque ya no estaba visible. Colocé el medallón en el centro del claro y recité las palabras inscritas en el altar. El aire se volvió pesado y frío, y una luz brillante emergió del medallón, envolviendo todo a su alrededor. La tierra tembló y un portal oscuro se abrió en el suelo, succionando el aire y creando un vórtice de sombras y luz. La sombra apareció una vez más, luchando por escapar, pero el poder del medallón la mantuvo contenida. Con un último grito de desesperación, la sombra fue absorbida por el portal, que se cerró con un estruendo final. Caí de rodillas, agotada pero aliviada. Sabía que la sombra había sido sellada para siempre, y que la maldición de mi familia finalmente había terminado. Regresé a casa, sintiéndome más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. La vida en Monte Oscuro volvió a la normalidad, pero la experiencia me dejó marcada para siempre. Aunque el miedo y la oscuridad habían desaparecido, las cicatrices de mi lucha con la sombra permanecían. Aprendí a vivir con ellas, a aceptar que algunas cosas no pueden ser olvidadas, solo enfrentadas y superadas. Ahora, cada vez que paso por el desván y veo el espacio vacío donde una vez estuvo el espejo, siento una mezcla de alivio y terror. Sé que la sombra ya no está, pero también sé que siempre estaré vigilante, por si alguna vez intenta regresar. Esta es mi historia, la historia de cómo una sombra oscura casi me robó mi vida, y de cómo logré recuperar mi alma, pero a un precio que todavía estoy pagando. Me llamo Luis,
y la historia que voy a relatar ocurrió hace más de 20 años, en el verano de 2003. En ese entonces, yo era un joven arquitecto recién graduado, lleno de ambiciones y sueños por cumplir. Fue entonces cuando recibí una oferta de trabajo que cambiaría mi vida para siempre, la restauración de una antigua mansión en un pequeño pueblo llamado Valle Sombrío. La mansión pertenecía a la familia del Mar, una de las más antiguas y acaudaladas de la región. Había sido construida en el siglo XIX y se decía que estaba llena de historias y secretos oscuros. Mi trabajo consistía en devolverle su antiguo esplendor, preservando su arquitectura original mientras la adaptaba a los tiempos modernos. Lo que no sabía en ese momento era que la mansión escondía algo más que simples secretos familiares. Desde el primer día, la mansión me impresionó por su majestuosidad. Era un edificio de 3 plantas, con numerosas habitaciones, salones y un jardín que, aunque descuidado, aún conservaba su belleza. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una sensación de melancolía y tristeza que parecía impregnar cada rincón. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me alojaba en una pequeña cabaña en los terrenos de la mansión, mientras supervisaba a los trabajadores y realizaba planos y bocetos. Pero una noche, mientras revisaba unos documentos en el despacho de la mansión, escuché un llanto. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado humano, demasiado cercano. Salí al pasillo, pero no vi a nadie. El llanto continuó por unos minutos más y luego cesó abruptamente. Intrigado, decidí investigar la historia de la mansión y de la familia del Mar. Consulté a los ancianos del pueblo y revisé viejos archivos en la biblioteca local. Descubrí que la mansión tenía una historia trágica. En 1897, la hija menor de los del Mar, Isabella, había desaparecido misteriosamente. Se decía que había sido vista por última vez en su habitación, llorando desconsoladamente. Su desaparición nunca se resolvió y su nombre se convirtió en una leyenda local. A medida que avanzaban las semanas, los incidentes extraños se volvieron más frecuentes. Escuchaba pasos en los pasillos, susurros en la noche y veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Los trabajadores comenzaron a quejarse de una sensación de ser observados y algunos incluso abandonaron el proyecto, aterrorizados. Una noche, mientras revisaba los planos en mi cabaña, encontré un viejo diario escondido en un compartimento secreto del escritorio. Era el diario de Isabella del Mar. Las últimas páginas estaban llenas de desesperación y miedo. Hablaba de una sombra que la acechaba, una presencia oscura que sentía en cada rincón de la mansión. Su última entrada terminaba abruptamente con la frase, "No puedo escapar. La sombra viene por mí". Decidido a descubrir la verdad, pasé días investigando en la mansión. Fue entonces cuando encontré una habitación secreta, oculta detrás de una estantería en la biblioteca. La habitación estaba llena de objetos personales de Isabella, juguetes, vestidos y, en el centro, un espejo antiguo cubierto con una tela. Al quitar la tela, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El espejo reflejaba no solo mi imagen, sino también una sombra detrás de mí, una figura oscura con ojos brillantes. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Esa noche, decidí quedarme en la mansión. Llevé una grabadora y una cámara, esperando capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. Pasé horas en silencio, observando y escuchando. Justo cuando estaba a punto de rendirme, el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y cercano. Seguí el sonido hasta la habitación de Isabella. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, vi la figura de una joven junto al espejo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro reflejaba un dolor profundo. Intenté hablarle, pero ella no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló el espejo. Al mirar el espejo, vi la sombra nuevamente, esta vez más clara y definida.
Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban con una intensidad casi hipnótica. La joven susurró, «Ayúdame», y luego desapareció. Comprendí que Isabella estaba atrapada de alguna manera, su alma prisionera del espejo y de la sombra. Decidí que debía liberarla, pero no sabía cómo. Pasé días investigando, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando encontré un viejo libro de hechizos y rituales en la biblioteca de la mansión. Aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. El libro hablaba de un antiguo ritual para liberar almas atrapadas, un proceso peligroso que requería un sacrificio. Aunque me aterraba la idea, sabía que debía intentarlo. Preparé todo lo necesario y, una noche de luna llena, realicé el ritual en la habitación de Isabella. El aire se volvió denso y frío, y la sombra apareció nuevamente, esta vez más furiosa y agresiva. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrancar mi alma. Pero mantuve mi concentración, recitando las palabras del libro con determinación. De repente, el espejo comenzó a vibrar y la sombra emitió un grito ensordecedor. La figura de Isabella apareció junto a mí, susurrando palabras de agradecimiento. Con un último esfuerzo, rompí el espejo, y en ese instante, la sombra desapareció en un destello de luz. Caí al suelo, agotado pero aliviado. Sentí una paz que no había experimentado en semanas. Sabía que había liberado a Isabella y que la mansión finalmente estaba libre de su oscura presencia. Después de esa noche, los fenómenos extraños cesaron y la mansión recuperó su tranquilidad. Terminé la restauración y la mansión volvió a su antiguo esplendor. Sin embargo, decidí no quedarme. Los recuerdos de lo que había vivido eran demasiado intensos. Hoy, cada vez que pienso en la mansión de los del mar, siento una mezcla de tristeza y alivio. Sé que Isabella finalmente encontró la paz, y aunque la sombra ya no está, siempre llevaré conmigo las cicatrices de esa experiencia. Esta es mi historia, la historia de cómo enfrenté a la oscuridad y logré liberar un alma perdida, pero a un precio que aún estoy pagando.